Hola a todo el planeta. Seguramente ha probado la salsa de chipotle. Esta, pues, ¿qué se puede decir? Mermelada de semillas, más de 12 semillas en un frasco. Pero me rehierven las hierbas. Mermelada de flores blancas y flores rojas solamente puede ser creado por un 100% mexicano, productor artesanal. Y ahora les voy a presentar primero por orden de aparición a Gaby. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo Fer? Y ahora Alberto, él es el hacedor de esta maravilla. Alberto, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues platícale a toda la gente que está en este momento en el ocio de Comán. ¿De qué se trata? ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo consigues esto? ¿En base a qué? ¿Es orgánico? ¿Es muy caro? ¿Cómo lo disfrutan? Platícale a la gente, por favor. No, para nada, el derecho a la alimentación lo tenemos todos, no tiene por qué ser caro. Es una mermelada que no tiene azúcar, está endulzada con hojas de stevia, es pesada con chía, tiene omegas y proteínas. Una mermelada sin azúcar y altas proteínas no se la imaginarían, pero el resultado está aquí: mermelada de flores rojas, mermelada de flores blancas. ¿Qué florecitas son las que llevan estas mermeladas, Alberto? Tenemos rosa, bugambilia, jamaica y rosa de Castilla. Vaya, ahí está porque el color de las flores rojas. Y las flores blancas están compuestas por... Flor de naranjo, blanca, flor de jazmín y rosa blanca. Y créanme que si ustedes pudieran percibir el aroma que despide esta mermelada, ya estuvieran con su pan tostado en la mano, mis queridos amigos. Pero es importante que sepan que es un producto 100% mexicano, artesanal y orgánico. No contiene pesticidas, no contiene absolutamente nada de químicos. Y yo le voy a pedir a Alberto que nos diga en dónde lo pueden localizar, cómo pueden conseguir sus productos, si se los llevas a casa, dónde los compran, Alberto. Pueden entrar a nuestra página de Facebook, se llama La Sabrosa Tradición. Ahí viene en qué lugar estamos dando talleres, en qué feria estamos vendiendo y en qué tiendas se encuentran nuestros productos, para que busquen la más cercana a su domicilio. Pues ya lo tienen, vamos a pedirle a Fer que ahora se despida. La participación de él es meramente como vecino del lugar, pero se ha puesto un atascadón de mermelada y de pan, que si el señor no tiene arriba de 500 miligramos sobre decilitro de sangre, es porque de verdad Dios lo quiere mucho, ¿cierto? ¿No? Invita a la gente que venga. ¿Dónde estamos? Invitamos a todos a que nos acompañen en esta inauguración aquí en Enrique González Martínez, número 32, en la colonia Santa María del Rivera. Esperamos que los puedan salir. Y Gaby, ¿qué nos puedes decir? Invita a tus amigas. Vengan todos, estamos haciendo barca aquí en la Santa María la Ribera. Vengan al estanquillo, no se van a arrepentir. Y les recuerdo que si quieren formar parte de mi ejército después de que Alberto quiera decir algo, vamos con el remate. La Sabrosa Tradición, la especialidad no eran las mermeladas. Nuestro principal producto es el pan. Si quieren venir a disfrutar un sabroso pan artesanal tipo europeo, tenemos gallego reposado, pan campesino, rústico italiano, tradicional francés, multiserial germano, galletas de maíz azul, galletas de maíz colorado. Y un sinfín de cosas y maravillas que se van a poder llevar al paladar. Por eso, es que